Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y conmigo está, como siempre, mi compañero y amigo Javier. Un saludo, Javier. Gracias, Leo, gracias. Aquí muy feliz de estar nuevamente trabajando para el Señor. Así que adelante porque este programa que tenemos preparado está muy bueno. Definitivamente. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, Houston, por supuesto en el sur de la Florida, y también con toda nuestra audiencia en Facebook Live y otras redes sociales, en YouTube Live Streaming, donde el Señor nos permite llegar. Así que, Javier. Bueno, empecemos entonces poniéndonos en la presencia del Señor con nuestra oración inicial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bienvenidos de nuevo a este programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy en Radio María. Antes de adentrarnos en nuestro primer segmento, creo que vale la pena hablar sobre lo que hoy estamos abordando, el tema central de esta edición. Hoy estamos explorando la actitud cristiana frente a un mundo deshumanizado. Como siempre, vamos a tocar todos estos temas que siempre tocamos, los tocamos en 4 segmentos. El primer segmento va a ser la deshumanización a lo largo de la historia. Vamos también a cubrir cuál es la deshumanización en el ámbito familiar y las amistades. También vamos a cubrir la deshumanización en el mundo laboral y la sociedad secular. Y finalmente cubriremos lo que nos dice la Iglesia Católica sobre la deshumanización y cómo desde el espectro del Vaticano nosotros como católicos cerramos filas para contrarrestar esa deshumanización. Empezamos en breve. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de nuevo. En este primer segmento vamos a explorar cómo la deshumanización no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Vamos a ver ejemplos históricos y vamos a entender cuál es el rostro más actual de este fenómeno en nuestro mundo. En el curso de la historia, la deshumanización ha dejado cicatrices indelebles en la humanidad. Pensemos en esos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, donde seres humanos fueron tratados como meros números, despojados de su identidad y su dignidad. Imágenes desgarradoras de personas hacinadas en condiciones completamente inhumanas, privadas de lo más básico para sobrevivir. Todo esto son un recordatorio impactante de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando la deshumanización se apodera de la sociedad. Y si vamos todavía más atrás en la historia, vamos a ver cómo se daba incluso
la esclavitud, se justificaba la esclavitud, una práctica que consideraba a seres humanos como propiedad, negándoles sus derechos fundamentales y su humanidad misma. Estos ejemplos sombríos definitivamente nos recuerdan que la deshumanización es un peligro latente que siempre debemos enfrentar y siempre debemos procurar superar para construir ese mundo más justo y compasivo. Pero, ¿cuál es el rostro actual de la deshumanización, Javier? El rostro actual de la deshumanización, Leonardo, es un trabajo que se viene realizando recientemente. Esto arrancó el siglo pasado y básicamente consiste en hacernos percibir como si fuéramos animales, sustituyendo las características del hombre, de su apego por las personas y más que todo inclinándonos y llevándonos a la vulgaridad, la inmoralidad, la irracionalidad. Algunas de estas prácticas las observamos en la explotación de trabajos físicos, en el maltrato hacia las personas discapacitadas, las torturas carcelarias, el percibir a la mujer como un objeto sexual, un objeto de publicidad. Esa es parte de las prácticas de deshumanización que se vienen realizando y es parte también de la estrategia que se usa, como bien lo dijiste, o se usó en los conflictos bélicos. En el conflicto bélico, el ser humano es completamente desconectado y considerado un objeto. También consiste en percibir al ser humano como si fuera un robot o una máquina, que más adelante lo vamos a analizar un poquito a mayor profundidad cuando nos enfoquemos en el segmento del trabajo. Pero ese es el rostro actual de la deshumanización. Cada cambio que hacemos enfocándonos en desconectarnos a nosotros mismos del ser social que somos, individualizándolos, poniéndonos a cada uno de nosotros solamente entre el teléfono o la computadora y nosotros y reduciendo a cero las relaciones o interrelaciones entre seres humanos como tal. Por eso es importante conocer esta parte para poder entender esas raíces, Leonardo, de la deshumanización. Claro, las raíces de la deshumanización a lo largo de la historia se van entrelazando con una serie de factores complejos. Entre ellos vamos a encontrar divisiones sociales, divisiones raciales, que han venido perpetuando estereotipos dañinos. Hemos venido generalizando de una manera dañina. Vamos alimentando el prejuicio, vamos obviamente alimentando la discriminación como algo normal. Estas divisiones han llevado a una marginación de grupos enteros de personas. Y vamos, la humanidad va negándole la oportunidad y los derechos básicos de libertad que el ser humano tiene por simple diseño de Dios. Y esa búsqueda también implacable del poder, la riqueza, todo eso ha llevado a una explotación despiadada a los más vulnerables. Va erosionando lo que debe ser la compasión, la empatía. La deshumanización también se ha venido alimentando de ideologías extremistas. Y esas ideologías van promoviendo la superioridad de un grupo sobre otros, aunque así no le llamen hoy. A veces lo ponen con ciertas máscaras, pero el hecho es que van justificando actos de violencia, de opresión, en nombre de una causa. Y en ese contexto, la fe cristiana siempre debe llamar a la reflexión y a la acción, recordándonos que cada individuo es creado a imagen y semejanza de Dios y merece una dignidad y respeto independientemente de su origen, raza, posición social. Es decir, todo esto va creando una victimización deformada y una pérdida de la argumentación. ¿Qué opinas tú, Javier, en cuanto a el rol que debe jugar la fe cristiana aquí?
Sí, Leo, definitivamente nosotros como cristianos jugamos un rol extremadamente importante. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, desde su concepción por Dios en su creación, nos hizo dependientes uno de otro. Tan es así que Adán, cuando el Señor le presentó a la mujer, dijo, esta sí es carne, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Existe ese concepto de humanizar, de que todos estamos por alguna manera unidos y dependemos unos de otros. Ese efecto de nuestra fe cristiana es precisamente lo que nos hace unidos y lo que nos hace precisamente salvarnos inclusive en forma de comunidad. Nuestra fe cristiana no es una fe en la que yo voy a ir a buscar mi salvación por mi propia manera, por mi propio medio. Todo lo contrario, la salvación tal y como nuestro Señor Jesucristo nos la reveló es en grupo, es en asamblea. Somos una religión precisamente de grupo, de asamblea. No me salvo yo, nos salvamos todos. Y ese concepto precisamente de la humanidad es lo que hace relevante nuestra fe contra este fenómeno que estamos viviendo de la deshumanización. Por eso es importante también que nosotros tengamos muy claro el concepto de la deshumanización, porque suele emplearse en el terreno de las ciencias sociales para aludir al proceso que priva al ser humano de aquellas características que lo identifican a su propia especie, a su propio grupo en el cual ha desarrollado y ha crecido. Muchas veces se vincula la deshumanización a la pérdida de valores éticos y de la sensibilidad. Y eso va precisamente todo en contra de lo que nuestra fe cristiana es. Por eso es importante dejar claro este concepto y tener claro que la deshumanización es un proceso en el cual se lleva al ser humano para que el ser humano pierda ese valor. Puede decirse que la actitud de aquel que pasa caminando al lado de un moribundo y no se detiene para ayudarlo es el resultado de su deshumanización. Comprendiendo este criterio, vamos a cerrar este primer segmento de nuestro programa para poder ahora seguir hablando de cómo la deshumanización se está metiendo también en nuestras familias. No se vayan porque el segundo segmento vamos a tratar ese tema. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Y estamos de regreso en este segundo segmento donde vamos a revisar la deshumanización en el ámbito familiar y las amistades. Vamos a ver cómo en este segmento, cómo eso también está impactando en el hogar y las relaciones familiares y en general las relaciones de amistad y todas las otras relaciones que el ser humano como ser social está enfrentando en estos momentos. Pero empecemos con el impacto en la familia. ¿Cómo es que la deshumanización está empezando a afectar la dinámica familiar? Un ejemplo muy sencillo es en la hora de la comida. Anteriormente, la hora de la comida era era un momento donde todo el grupo familiar se sentaba y se compartían las ideas y se hablaba de lo que había sucedido en el día o en la noche o en el momento que fuera. Era un momento para compartir. Hoy en día es un verdadero sacrificio sentarse a hacer una comida con el grupo familiar porque las distracciones tecnológicas son extremadamente altas. Podemos ver, inclusive en nuestras casas, como en todo momento tenemos que casi que tener la regla de que los teléfonos tienen que estar fuera de la mesa. Yo soy uno de esos culpables en el que trato de llevar el teléfono a la mesa, pero gracias a que mi esposa sí tiene muy claro ese concepto, ella es la primera que ha
prohibido los teléfonos en la mesa. Y eso es así como tenemos que hacerlo porque si no, no hay comunicación. La distracción tecnológica está impactando a nuestra familia y ese impacto hace que yo esté con la familia físicamente, pero no mentalmente, porque mi mente está siendo atraída por la conversación, por el mensaje que está sonando, por las diferentes distracciones que tengo y me estoy perdiendo de esa vida de comunidad, esa vida familiar que es parte de lo que nos hace humanos. Y es todo el proceso de deshumanización que estamos viviendo. Lo mismo aplica también en la amistad, también, Leo. Claro, la amistad es una parte esencial de la vida, todos lo sabemos, y como tal también está afectada por la deshumanización, como bien lo dijiste, en un mundo cada vez más acelerado virtual. Esas relaciones se van dando de una manera muy superficial y esas son las que van reemplazando lo que son, lo que nosotros siempre hemos considerado, al menos esas generaciones nuestras que son un poquito pues más viejas, diría yo, lo que nosotros consideramos como una amistad auténtica. La calidad de las conexiones humanas se van disminuyendo a medida que la tecnología, como bien lo mencionaste, va tomando un papel dominante. Y creo que la deshumanización se manifiesta cuando las amistades se van convirtiendo en meros números en las redes sociales, o likes, o swipe, o lo voy a cancelar, o lo voy a bloquear. En esas interacciones que incluso si se mantiene esa conexión es una interacción superficial. Es como recoger premios. Este me dio un like, este me dio he tenido tantas vistas, mi tal posting que hice se hizo viral, pero la amistad genuina, esa amistad genuina que es un reflejo del amor y la amabilidad de Dios, pues se va perdiendo. Por eso la fe cristiana nos llama a buscar relaciones basadas en el respeto, la confianza, el apoyo mutuo. Tenemos que invertir tiempo en las personas, tenemos que invertir esfuerzo en nuestras amistades. Solo de esa manera podemos contrarrestar la deshumanización, creando espacios donde cada amigo se va sintiendo valorado, donde el amor y la amistad se van floreciendo. Después de la pandemia, es gratificante cómo nosotros nos fuimos nuevamente conectando cara a cara, no a través de estos medios que son muy buenos, pero que nunca van a reemplazar el poder darnos un abrazo, el poder hablar de cerca sin saber que realmente de la cintura para abajo existe un pijama o un short, sino que realmente nos preparamos para salir a la calle. Es importante reconocer que la deshumanización puede ocurrir en cualquier relación, así como lo dijiste, si es familia o si es una amistad o una relación romántica. Es decir, la fe cristiana nos va brindando principios sólidos para abordar estos desafíos y promover esas relaciones auténticas llenas de amor, eso que nos llene de empatía, ¿cierto, Javier? Sí, efectivamente, y usaste la palabra correcta, Leo, empatía. Empatía es la capacidad del ser humano de sentir o de ponerse en los zapatos de otro, por decirlo así. Sentir o pretender entender el dolor de la otra persona. Y el ser humano es el único ser que es capaz de entender la palabra sufrimiento. Lo vimos en otro programa anterior, cómo los animales sienten dolor, pero el único que entiende el concepto del sufrimiento es el ser humano. Pues para entender el concepto del sufrimiento es necesario desarrollar empatía. Empatía es ese realmente entender y sentirse identificado con el dolor, con el sufrimiento de la otra persona. Eso es precisamente un antídoto. Es lo que nos previene a nosotros caer en deshumanización, porque los jóvenes de ahora, cuando tienen un problema o ven a otro o uno les llama la atención, la clásica respuesta es whatever. Whatever. ¿Y qué significa eso, ese anglicismo? Significa como sea, ¿qué me importa?
todo ese tipo de cosas es precisamente lo que nos elimina la empatía. Y hoy en este programa queremos nuevamente pedirles a ustedes que desarrollen empatía, desarrollen esa capacidad de sentir el sufrimiento de la otra persona, el prestar suficiente atención a la otra persona cuando está hablando para poder entender específicamente cuál es el sufrimiento que esa persona tiene y entonces poder despertar ese valor humano que tiene todo ser humano, que es el calor, el sentirse identificado con el dolor de la otra persona y al sentirse identificado te permite tomar decisiones que te lleven a acercarse más a él y sobre todo al brindar ayuda, al dar servicio. Eso es algo que debemos de fomentar, porque también hey, hay que aprender esto en la familia, Leo. Claro, por supuesto. La familia es una escuela de amor y tenemos que entender que la deshumanización también afecta las relaciones entre padres e hijos, o como cuando nosotros permitimos a los amigos entrar a nuestros hogares, porque también los hacemos parte de nuestra familia. Es decir, cuando vemos ese hogar, lo que cambia la palabra de casa a hogar es el calor humano. Una deshumanización apaga ese calor. Las demandas de la vida moderna, lo hemos estado hablando con la tecnología, pero también el estrés, es decir, el dinamismo del mundo de hoy. No solo las distracciones tecnológicas, también existen distracciones del trabajo, también existen distracciones de un mundo que es extremadamente acelerado. Es decir, el progreso del mundo de hoy va mucho más rápido que lo que el ritmo de una verdadera amistad o de una verdadera paternidad o maternidad tiene que llevar. Y eso, ¿qué hace? Pues nos lleva a una falta de atención a las necesidades emocionales y espirituales de nuestros niños, de nuestras nuevas generaciones. Cuando los padres no escuchamos a nuestros hijos, cuando no les brindamos apoyo emocional o les imponemos expectativas poco realistas, pues los niños se van a ir sintiendo deshumanizados. Lo que pasa es que no lo llamamos por su nombre. Ellos se sienten que no les estamos dando valor, se sienten no valorados. Y así es como la fe cristiana tiene que subrayar esa importancia de criar a los hijos con amor y comprensión. Jesús, nuestro Señor Jesús mismo, valoró a los niños y enseñó que debemos acoger el reino de Dios como lo hacen los niños. Los padres cristianos somos llamados a guiar a nuestros hijos en la fe. Tenemos que ofrecerles amor incondicional, tenemos que escuchar sus preocupaciones y tenemos que también modelar los valores cristianos hacia ellos. No les podemos llamar la atención si nosotros no lo estamos viviendo. Y eso es el error de muchos padres. De esta manera es como nosotros podemos contrarrestar esa deshumanización en la crianza. Tenemos que asegurar que nuestros hijos crezcan sintiéndose amados, sintiéndose valorados y sintiéndose respetados desde el hogar, que es nuestra iglesia doméstica. Bueno, hemos reflexionado sobre cómo la deshumanización afecta nuestras relaciones más cercanas. Ahora en nuestro tercer segmento vamos a explorar la deshumanización en el ámbito laboral y en el mundo secular. No se vayan, regresamos en un momento. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de vuelta. En este tercer segmento vamos a analizar cómo la deshumanización se manifiesta en el mundo laboral y la sociedad secular. La deshumanización en el ámbito laboral puede manifestarse en diversas formas, como por ejemplo la explotación laboral. Cualquiera diría, pero eso no se da en estos tiempos. Claro que se da. Hay acoso en el lugar de trabajo o simplemente una falta de equilibrio entre la vida laboral y personal. A veces uno dice, bueno, mis jefes no me ponen tanta presión como para que yo esté desequilibrando
mi balance vida-trabajo. Pero a veces nosotros nos ponemos esa presión de una manera indirecta. Cuando los trabajadores se sienten tratados también como meros recursos productivos, en lugar de ser tratados como seres humanos, con necesidades, con dignidad, pues ahí también se produce una deshumanización que resulta perjudicial. La presión por alcanzar objetivos financieros, que eso es algo muy fuerte hoy en día, va eclipsando la consideración por el bienestar de los empleados. Pero viene la fe cristiana, donde nos llama a ver el trabajo como una vocación, como una oportunidad para servir a los demás. Los principios cristianos de justicia, de solidaridad, de respeto a la dignidad de cada trabajador, de cada amigo, compañero de trabajo, nos va instando a combatir la deshumanización en el trabajo. Nos va instando a abogar por condiciones laborales justas. Al final, no es un tema de reglamento de trabajo, es que lo vivamos, es que promovamos ese ambiente donde den ganas de ir a trabajar, donde uno se siente entusiasmado porque no existen esas limitaciones deshumanizadoras, porque la persona se sienta valorada, porque se sienta respetada y porque se le reconozca la contribución a los objetivos de la empresa, pero también al bien común. Y eso obviamente impacta en la forma de cómo uno después lo lleva al ámbito secular, como por ejemplo el consumismo. ¿Qué opinas tú, Javier? Leo, el consumismo es precisamente una nueva definición de esclavitud. Y déjame explicar un poquito este concepto porque eso nos está llevando a la deshumanización. Y como lo mencionamos en el primer segmento, la esclavitud siempre ha sido una de las maneras de deshumanizar al ser humano. Y el consumismo está precisamente deshumanizándonos a todos nosotros. ¿Por qué? Porque en esa entrada al consumismo estamos entrando en el concepto de esclavitud. La diferencia en estos momentos o hoy en día es que nuestra esclavitud la estamos haciendo nosotros mismos. Nosotros mismos estamos sometiendo o regalando nuestra libertad. ¿Por qué razón? Porque el consumismo nos lleva a gastar más allá de lo que ganamos. Al gastar más allá de lo que ganamos, entramos a utilizar créditos. Al utilizar créditos nos empezamos a endeudar. Y después, ¿qué significa el endeudamiento gracias al consumismo? Significa que yo voy a perder mi libertad porque ahora tengo que trabajar no solamente para satisfacer mis necesidades básicas, sino que tengo que trabajar para satisfacer mi necesidad de consumo. Y mi necesidad de consumo hace que yo cada vez tenga que trabajar más para pagar una deuda. Y esa deuda que tengo me convierte en un esclavo de cualquiera que sea la entidad a la cual yo pedí prestado. No lo sentimos, no lo notamos, pero básicamente nos pasamos toda la vida tratando de pagar deudas. Y esa carrera hacia el consumismo, tratando de pagar deudas, nos lleva a la deshumanización, porque estamos siendo nosotros víctima del aparato consumidor, porque nos dejamos entrar en la carrera del consumismo y esa carrera del consumismo automáticamente nos lleva a ganar, a gastar más allá de lo que ganamos. Al gastar más allá de lo que ganamos, empezamos a endeudarnos y al endeudarnos nos volvemos en unas máquinas de trabajo nada más que para pagar las deudas en las que traímos. Entonces, es un detalle importante cómo el consumismo poco a poco nos lleva a cada uno de nosotros a la deshumanización, al punto que después no tenemos tiempo ni para la familia, personas que tienen que tener dos trabajos para poder hacerle frente a su necesidad de consumo y pasan toda su vida trabajando de esa manera y no se dan cuenta de que están siendo deshumanizados y parte de un proceso de consumismo mecánico que la sociedad actual está produciendo.
eso tiene que ver un poco también en la ética, en el mundo empresarial, Leo, porque influye a todos en, si lo ves desde el punto de vista del que está consumiendo, también hay que verlo desde el punto de vista del mundo empresarial, que deseo que la gente siga consumiendo. Claro, no, de hecho, incluso cuando uno empieza a aumentar su presupuesto familiar, precisamente por el consumismo, creo que lo has puesto muy bien, pues la gente quiere ganar más, ¿sí? La gente quiere progresar, pero la pregunta es, ¿uno progresa para ganar más o uno progresa para ver cómo aumenta su contribución, para uno cómo aumenta su capacidad? Y cuando uno tiene como esa presión de decir, bueno, si yo quiero vivir una vida de mayor lujo por producto del consumismo, pues la deshumanización va metiéndose en la competencia, va metiéndose en la rivalidad. Quiero subir, pero al subir tengo que competir. Cuando las personas y las organizaciones van buscando el éxito a toda costa por las razones equivocadas, pues van a caer en prácticas que deshumanizan en la parte externa a sus competidores o adversarios en el mundo empresarial o en la parte interna con otros departamentos dentro de la compañía o incluso otras personas que también están compitiendo por un puesto, que son compañeros de trabajo. Es decir, se empieza a dar una hostilidad, se empiezan a ver ataques personales, empieza a ver la falta de empatía de la que tú hablabas, que van erosionando la dignidad y el respeto mutuo. La fe cristiana nos va llamando a ver todas esas cosas, que no las perdamos de vista, que no perdamos de vista que ante todo somos cristianos y que no podemos caer en esas trampas. Nos tenemos que ver como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo. Ah, pero es que esa persona no practica la fe, no es católico, o son hermanos, punto, independientemente de cuál sea la fe que ellos tengan, independientemente que ellos sean agnósticos, independientemente que sean ateos, es decir, independientemente que tengamos diferencias, la caridad, la humildad, la búsqueda de la paz son virtudes cristianas que pueden contrarrestar la deshumanización en esa competencia, en esa rivalidad desmedida. Tenemos que promover siempre un espíritu de colaboración, de respeto, por la dignidad de cada persona. Por eso la fe cristiana siempre nos va a ofrecer una guía valiosa para abordar los desafíos éticos en ese mundo secular, en ese mundo empresarial y fomentar ese entorno más humano y compasivo. Ahí tenemos que jugar un papel muy grande los cristianos, Javier, ¿cierto? Efectivamente, Leo, en el mundo secular, nosotros los cristianos debemos de tener muy claro el tema de las prioridades. Y voy a abordar este tema, este punto, explicando las prioridades. Normalmente las prioridades van Dios, familia y trabajo. Si yo no tengo claras esas tres prioridades, yo como cristiano, y estoy poniendo primero el trabajo, tal vez la familia y si acaso Dios, si yo no tengo claro cuál es mi rol en el mundo secular y cómo establezco mis prioridades, si no las llego a establecer correctamente, llego o voy a entrar en el proceso de deshumanización. Porque si yo trabajo y familia va para el tercer lugar y Dios va casi que al quinto lugar, entonces ya el proceso de deshumanización, ya yo soy parte de ese proceso de deshumanización. Por eso, en este punto, yo los quiero invitar a que ustedes reflexionen cuáles son las prioridades de ustedes como seres humanos, como familia, como grupo social, en todos los ámbitos donde te desenvuelves, ¿cuál es tu papel como cristiano en el trabajo, con la familia y con Dios? Dios, familia, trabajo. Ese es una de las sugerencias del orden
para poder realmente nosotros dar un ejemplo en el mundo secular de cómo vivir nuestros valores y cómo defenderlos. No caigamos en la deshumanización, no le demos prioridades a las cosas que no las tienen. Recuerden siempre, primero Dios, después la familia y después el trabajo. Hemos explorado en este segmento cómo en el trabajo y en el mundo secular nosotros también tenemos que mantener nuestra fe cristiana. Somos hombres católicos en el mundo de hoy y debemos mantener esos valores y ser ejemplo en el lugar donde nos desenvolvemos. No se vayan, vamos a entrar en el cuarto segmento y vamos a hablar un poco de cómo lo ve la iglesia a nuestro regreso. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Y estamos de regreso para hablar del hombre católico en el mundo de hoy. En esta parte, en este cuarto segmento, vamos a hablar sobre la enseñanza de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia Católica a lo largo de su existencia siempre nos ha hecho meditar de lo que es realmente el centro nuestro como seres humanos. Seres humanos en los que incluso un Dios se hizo humano. Él vino a experimentar cada uno de nuestros problemas para darnos alivio en cada uno de esos momentos. Por eso es que a lo largo de toda la historia, todos los documentos de la iglesia siempre nos han hablado del valor de ser humanos. Pero, ¿cuál es ese valor de ser humano? ¿Cuál es ese modelo que la iglesia nos ha venido hablando en todos sus escritos? Desde el punto de vista de la iglesia, la humanidad de Jesús es el punto de referencia. Los cristianos tenemos como punto de referencia la humanidad de ese Jesús de Nazaret, en su manera de vivir, en su estilo de vida, en lo que, en lo que, en lo que es lo que defendió. Él nos inspira para llevar ese tipo de vida. No fue un Dios que nos vino a hablar solamente de preceptos, sino que nos predicó con el ejemplo. Él vivió cada uno de los momentos del ser humano, desde nacer hasta morir. Y en ese proceso de ser humano es precisamente cómo nosotros debemos de poner nuestro ejemplo. A eso es lo que nos invitan todos los papeles, todos los escritos de nuestra madre iglesia. Los papas han venido cada vez diciéndonos a nosotros cómo debemos ser verdaderamente seres humanos. Queremos ser hombres y mujeres que viven de su palabra, porque nos parece que es la mejor forma de hacernos y realizarnos como personas. Y así, si nos convence seguirlos, seguir a Jesucristo como persona. ¿Qué significa Jesús para una persona que apuesta por humanizarse y humanizar al mundo? Tenemos que tener presente que el centro, el corazón del mensaje, de todos los mensajes que nos han transmitido los papas, es el mensaje de Jesús, es el evangelio. La razón de toda su actuación, la pasión que alienta su vida entera, es construir un mundo más humano, más digno, más fraterno, más solidario, empezando por los últimos. Y toda su vida fue una lucha para erradicar al ser humano del sufrimiento y de todo aquello que le daña o lo deshumaniza. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesucristo. Inclusive al lado de la cruz, dos ladrones crucificados sintieron realmente la compasión, la empatía de sentir ese dolor que siente el ser humano cuando está sufriendo. Ese dolor que nosotros debemos de sentir también
cuando ofendemos a nuestro Señor. Por eso es que todos los papeles, toda la enseñanza de la iglesia a través de los escritos ha sido precisamente poniendo la humanidad de Jesucristo como modelo para poder resaltar esos mensajes que Él nos dio dentro del Evangelio. De ahí que eso nos lleva a un compromiso social en la iglesia, Leo. Claro, el compromiso de la iglesia creo que va en función del amor. Y nosotros utilizamos otra palabra para el amor que le da esa connotación de servicio, la caridad. ¿Cómo ser caritativos? Y caridad significa amor, pero utilizamos la caridad precisamente para eso. Creo que es un aspecto central de la enseñanza de la iglesia en cuanto a que es la promoción de la dignidad humana. Vos lo pusiste muy bien anteriormente cuando dijiste en ese orden, Dios, familia, trabajo. Creo que nosotros cuando lo vemos desde ese punto de vista y volteamos a ver a Dios, pues sabemos que esa es la manera de redireccionar nuestros objetivos de vida, nuestro propósito de vida, ser santos, salvar nuestra alma. Pero cuando nosotros salvamos nuestra alma, no queremos salvarnos únicamente nosotros, por eso tenemos que partir de la familia. La caridad empieza por casa, dice la frase, ¿no? Entonces, y claro, ¿por qué después el trabajo? Porque ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos ha puesto en este tiempo y lugar de la historia. Es donde más estamos en el tiempo nuestro. Si lo vemos desde el punto de vista de la calidad del tiempo, sabemos que dormimos 8 horas dentro de las 24 horas, pues nos quedan 16, pues el trabajo cubre al menos la mitad de lo que nosotros estamos despiertos. Es decir, le dedicamos más a nuestros trabajos que a nuestras propias familias. Entonces, eso creo que por lo menos nos debe poner a pensar de que nosotros, como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, poseemos una dignidad intrínseca que debe ser respetada y protegida en todas las circunstancias. La iglesia nos tiene que instar siempre a ver a cada persona, independientemente de su origen étnico, religión, situación económica. Todos somos hijos de Dios y todos somos dignos de amor y respeto. Eso debe tener implicaciones profundas en cómo tratamos a los demás y en cómo abordamos cuestiones como, no sé, la inmigración, el acceso a la atención médica, la justicia social en general. Es decir, como ciudadanos, nosotros tenemos que identificar de que la dignidad humana debe ser un elemento en donde nosotros lo veamos desde el aspecto personal hasta el aspecto macro, el aspecto político o sociopolítico, como le querramos llamar, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque al final tenemos que ser solidarios, ¿cierto, Javier? Así es, Leo. Y vuelvo a repetir el concepto de la alternativa de Jesús a una sociedad desigual e injusta. Es una sociedad digna del hombre. Jesús expone y vive en aquella sociedad desigual e injusta, propone un proyecto alternativo a aquella sociedad y lo mismo podemos decir de nuestra sociedad, un proyecto de vida humanizador y que si lo ponemos en práctica, otro mundo será realidad. Una sociedad digna para un hombre, un proyecto de una nueva sociedad. Esto quiere decir que el proyecto de Jesús no es un proyecto meramente trascendente, es decir, que mira solo a la otra vida. Por supuesto que el proyecto de Jesús tendrá su consumación en el más allá. Cada uno de nosotros, esa es la meta que tenemos, llegar algún día a estar plenamente gozando de su presencia. Pero empieza a realizarse y debe realizarse en esta vida concretamente en la transformación de nuestra sociedad. Precisamente eso que estamos hablando de la deshumanización, tenemos que empezar a transformar nuestra sociedad para que sea una sociedad digna para el hombre. La intención de Jesús es cambiar la sociedad. Se trata pues de un proyecto social y todo esto entraña consecuencias políticas.
Este proyecto de vida humanizador que nos ofrece y vive Jesús presenta una sociedad en la que los hombres comparten lo que son y lo que tienen, en la que todos se sirven mutuamente y en la que se da la más plena solidaridad. De tal manera que compartir el servicio y la solidaridad son los pilares sobre los que se asienta esta nueva sociedad que Jesús quiere implantar. Nadie tiene derecho a ser feliz a solas. Se trata de decir no rotundo a la felicidad solitaria. La felicidad no puede ser acumulada de forma egoísta. La felicidad es para ser compartida por medio de la solidaridad. La gente más feliz es la que un día decidió hacer feliz a los otros. Sabemos que el amor y la generosidad brota todo lo grande. Sabemos que del amor y de la generosidad brota todo lo grande, lo noble, lo bello, lo que adorna la existencia humana, y el Evangelio es el más bello poema escrito sobre el amor, porque todos tenemos que hacerlo de manera solidaria. Repito, nadie tiene derecho a ser feliz a solas. Tenemos que tratar de hacer feliz a los demás y mantener nosotros dentro de esa humanización. Por eso es que tenemos que pedir para poder entender este mensaje. Es imposible entenderlo si no entramos en el concepto de la conversión, Leo. La conversión, Javier, creo que es importante porque, bueno, ya con todo esto que hemos visto, nos hemos dado cuenta que la deshumanización que va permeando nuestro mundo va prácticamente endureciendo los corazones, va cerrando las mentes. ¿A qué? Pues endurece y cierra a la compasión, a la solidaridad, como bien lo acabas de decir ahorita. Entonces, ahí es donde viene la conversión. Si nosotros sabemos que existe algo que no está bien, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a este mundo? Espérame, ¿qué le está pasando a este mundo del otro lado del mundo? ¿O qué le está pasando a este mundo alrededor tuyo? Sí, y entonces ahí es donde uno tiene que decir, a lo mejor soy yo el que tengo el que cambiar. Y a lo mejor es mi Señor Jesús que me está tocando la puerta de mi corazón. Y en mi corazón está duro. Y mi mente está cerrada. Entonces la conversión en el contexto de la fe cristiana no es simplemente un cambio superficial, es una transformación completa en la mente y el corazón. Nos invita a mirar más allá de nuestras propias necesidades y comodidades para realmente abrazar eh, la realidad imperfecta mía y la realidad de los demás también que están sufriendo. Y por eso es que yo creo que es importante que la conversión es el primer paso como antídoto efectivo a esa deshumanización del mundo, porque nos permite ver la imagen divina en cada persona. Es decir, vemos a cada persona como lo ve Dios, como nos ve Dios. Y por eso nosotros tenemos que tratar de, en función de eso, pedir la gracia. ¿La gracia a Dios para qué? Para que respondamos con amor y compasión. La iglesia nos invita a mirar no solo hacia afuera, hacia las necesidades del mundo, pero también ver hacia adentro, hacia nuestro propio ser. Creo que la conversión implica primero autoevaluarnos de una manera honesta, de una manera humilde, reconocer todos nuestros prejuicios, todas nuestras preconcepciones, todas nuestras limitaciones. En última instancia, creo que es importante que nosotros como cristianos tenemos que terminar siendo faros de esperanza, agentes de cambio. Si no, ¿quién, Javier? La conversión no es un llamado personal, como bien lo decís, no nos podemos salvar solos, sino también a nosotros ser instrumentos de esa gracia divina para que al final transforme la sociedad. Se oye muy bonito, se oye como un mensaje político ya de esos políticos, si vos querés, pero es que así es como es, así empieza. Tal vez uno no lo ve que se extiende a tanto más allá, pero si nosotros nos concentramos en adoptar actitud de humildad, de compasión y amor, creo que nosotros como cristianos vamos a ser testigos vivos del poder redentor de nuestro Señor Jesucristo, que quiere tomar posesión de nuestros corazones para contrarrestar toda esa deshumanización y restaurar la dignidad perdida. En fin,
Creo que hemos tocado bastante este elemento para dejarlos pensando a nuestra querida audiencia. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, hemos llegado al final de nuestro programa y por eso, así como hemos profundizado en estas enseñanzas, gracias a este estado de oración, pues vamos a cerrar con la oración que siempre le damos punto final a esta edición, a cada edición de nuestro programa. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón Te pido gracias. y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena, tú que trajiste al Salvador al mundo, eres madre y reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo. Bendice con tu amor a este programa, a toda su audiencia, a toda Radio María, a cada uno de los que contribuimos en la medida de lo posible como instrumentos del Señor, y también a los confusos que desdeñan tu amor, Madre, y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu, danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.